Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa de Gotitas de Bienestar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la sexualidad durante el confinamiento y como invitada especial tenemos a la psicóloga Zaira Melissa Velázquez Sarmiento. Hola Zaira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leti? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, compartir espacios con ustedes. Muchas gracias, Zaira. Lo que podemos comentar un poco acerca de Zaira es que ella es psicóloga, es educadora en temas de sexualidad y es fundadora y directora del colectivo Express, un colectivo justo enfocado en la prevención, promoción, consejería e intervención de problemáticas relacionadas a la sexualidad humana. Y bueno, el día de hoy nos va a hacer favor de contestarnos algunas dudas que hemos tenido. Y bueno, comenzamos. Nuestra primera pregunta, Zaira, es ¿cómo se han modificado las prácticas sexuales durante el confinamiento? Ok, tenido que modificar muchísimas situaciones o rutinas cotidianas que ya veíamos como normales, ¿no? Por ejemplo, el saludo. Actualmente ya no podemos saludar de beso a las personas, ¿no? No deberíamos hacerlo. Vamos a hablar de un tema muy grande como es la interacción con otras personas, la vinculación afectiva, la parte socioemocional, y obviamente sí tiene que ver con la parte erótica y el deseo hacia otras personas, ¿no? Entonces, efectivamente, y creo que lo vamos a venir abordando en toda esta entrevista, tenemos que tener ciertas medidas a partir de ahora en esta nueva realidad de la que se habla, ¿no? Y con todo este proceso que estamos viviendo vamos a tener que adoptar ciertas medidas para cuidarnos a nosotros y a nosotras y también a las otras y los otros, ¿no? ¿Ok? Y justo con esto que mencionas, ¿cuáles considerarías tú que son prácticas sexuales que pueden ser más seguras para evitar el contagio de COVID? Ok, pues mira, la práctica sexual más segura podría ser con uno mismo, ¿no? Esa sería la más segura en esta situación de quedarnos en casa, porque esto limita el que estemos con otra persona. Esa sería la más segura que tendríamos hasta ahorita, ¿no? Tiene que ver, sí, con la masturbación, pero no necesariamente, y repito, porque la sexualidad va más allá de los genitales, ¿no? La autoestimulación, la autoexploración tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, ¿no? El autoerotismo, que es un tema que a mí me gusta muchísimo, me apasiona hablar del tema porque hablar de sentidos, de sensaciones, de emociones de uno mismo y cuando las compartes con otra persona es mucho mejor, ¿no? Pero si lo llevamos en este tema de disfrutar mi sexualidad conmigo mismo, podríamos hablar de una de las prácticas sexuales seguras porque aquí evita el contagio, ¿no? Nos disminuye la posibilidad de contagiarnos de este virus. Pero obviamente están otro tipo de prácticas sexuales que es con otras personas, el erotismo compartido, el erotismo con otra persona, que sí tiene que ver con el relacionarnos, ya sea de manera afectiva o de manera así sexual, coital, con otras personas. Ajá. Una práctica segura que podríamos hablar de los encuentros virtuales. Y no nos limitamos únicamente al llamado sexting, que es el envío, el intercambio de material audiovisual. Podemos hacer una videollamada, obviamente cuidando todos lo que necesitamos, por ejemplo, tapar nuestro rostro, evitar que se vean cosas de nuestro alrededor o de nuestra casa, ¿no? Que la gente conozca más. Se pueden enviar material de ese tipo con estas medidas o hacer llamadas que inciten justo a esta parte del deseo, de la parte erótica con el otro, ¿no? ¿A qué llamamos deseo? Pues llamadas que nos puedan, a partir de la imaginación y del deseo, si combinamos esos elementos, podemos disfrutar muchísimo del cuerpo nuestro y pues también imaginándonoslo, ¿no? Con de la otra persona. Estas prácticas van a tener un fin que puede ser justo el disfrute, la exploración, pero algo muy importante es que buscamos llegar al orgasmo. Y aquí recordemos que el orgasmo va a ser algo, bueno, súper recomendado en esta época porque está comprobado que el orgasmo fortalece la respuesta inmune.
Entonces, bueno, ese es uno de los primeros consejos, ¿no? El tener un orgasmo, pues nos va a ayudar muchísimo, ya sea en cualquiera de estas dos prácticas, ¿no? Ahora, el coito, que sí ya involucra a otra persona y que involucra el erotismo con otra persona, pues tenemos que tener ciertas medidas también, ¿no? No quiere decir que debe prohibirse, pero creo que más adelante lo abordaremos, también estas medidas que tenemos que tener presentes. Ok. Y sabes, Zaira, ahorita siento que en estos momentos hay como muchas dudas, como siempre en el tema de la sexualidad, pero una pregunta Claro. que ha surgido mucho es si el coronavirus se transmite por medio de semen o fluidos vaginales. ¿Qué nos podrías decir acerca de esta parte? Ok, mira, es muy importante recordar que es un virus nuevo, ¿no? O sea, se está estudiando, todavía no tenemos toda la información que quisiéramos para hablar de él, ¿no? Están haciendo muchos estudios, pero si bien no se ha comprobado la presencia de este virus en el semen o en los fluidos vaginales, sí se ha registrado la presencia en la materia fecal. Ajá. Esto quiere decir que sí hay un cierto riesgo, ¿no? Si bien no está comprobado, pues debemos extremar las precauciones y evitarlo en la medida de lo posible. Cualquier encuentro ya sea de la boca con los genitales, el mal llamado sexo oral, siempre les digo esto, no hablamos de práctica sexual. El nombre correcto sería estimulación genital, porque estamos justo usando estas dos partes. Ese tipo de prácticas sexuales y la estimulación de boca con el ano nos ponen en riesgo que esté presencia en la materia fecal. Cuando nosotros tenemos este tipo de estimulación, lo que se recomienda es de inicio el lavado de manos. Eso va a ser fundamental. Claro está el lavado de toda la parte genital para evitar también que quede algún residuo de materia fecal y el uso de algún condón, ya sea algún condón de látex, por ejemplo, como estos, ¿no? En el mercado hay una variedad infinita de modelos, de colores, sabores, olores que existen de condones para hombres. Ajá, y la mayoría de estos son de látex. O existen también los diques, que son telas muy delgaditas de látex, vienen en presentaciones en bolsitas, vienen así, de esta manera, y estos diques se colocan en la zona genital, ya sea en pene o en vulva, y entonces esto va a funcionar como una barrera para que no estemos en contacto directo con la zona. Eso va a disminuir la probabilidad de contagiarnos, ¿no? Entonces, este tipo de recomendaciones son importantes que las tengan presentes. Si no tienen diques, y eso es un dato interesante, se puede cortar un condón de sabor, se puede cortar a lo largo y de esta manera para tener un dique en forma rectangular, como lo tenemos aquí, y lo pueden usar de igual manera. ¿Sale? Ok, y justo ahorita que comentas esta parte de las prácticas seguras, ¿hay algunas posiciones sexuales que podrían ayudar a limitar justo esta parte del contagio? Y somos muy creativos, ¿no? En esta parte de las posiciones sexuales, tú sabes, hay un catálogo de posiciones, pero específicamente yo he encontrado una que me llama mucho la atención, que es el Corona Sutra. Y justo son algunas posiciones sexuales en donde hay una distancia de 1 metro entre una persona y otra. Y generalmente en estas posiciones no están de frente. Recordemos que en el coronavirus se va a contagiar o tenemos como cierto riesgo con la cercanía, donde estamos como frente a frente, por eso la recomendación del uso de cubrebocas, ¿no? La cercanía, la respiración, el contacto, el intercambio de saliva, ajá. Eso es muy importante evitarlo. Entonces, en estas posiciones que recomienda el Corona Sutra, la mayoría de las posiciones no están de frente, sino están los dos viendo hacia el mismo lado, ¿no? Y son posiciones generalmente donde hay una distancia para que no estén tan cercanos. Ajá. Esto, ojo, es muy importante, no quiere decir que va a prevenir el contagio de otro tipo de infecciones, y eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Estamos hablando en este caso del virus del COVID, ¿no? No, pero no de otro tipo de infecciones, ¿ah? De transmisión sexual. Entonces, solo ese dato hay que tenerlo presente. Ok, y también justo como en este sentido,
¿qué medidas preventivas puedo llevar a cabo para prevenir el contagio, aparte de las que ya nos mencionas, Zaira? Ok, lo repito y es muy importante, así como el quédate en casa, es el lavado de manos antes y después de toda práctica sexual. Eso es muy, muy, muy importante. Una medida preventiva también podría ser evitar los encuentros ocasionales. Evitar estos encuentros que son, por ejemplo, a través de plataformas o de redes sociales donde yo no conozco a la persona. Y esto va justo porque yo no conozco, no estoy segura de que la persona esté teniendo las medidas necesarias, ¿no? Aunque la persona me puede decir, sí, me quedé en casa todo el tiempo, yo no tengo la certeza de que eso está pasando y puede ser un riesgo para mí. Ajá. Recordemos que hay personas que son asintomáticas, ¿no? O sea, son portadoras del virus, no presentan ninguno de los síntomas, pero sí puede estar en riesgo yo. Entonces, una medida preventiva sería evitar esos encuentros ocasionales. En el caso de la masturbación o de la autoexploración, que es conmigo mismo, que se puede hacer el uso de juguetes sexuales, aquí es muy importante también el lavado de esos juguetes antes y después. Hay personas que me han preguntado mucho por algún jabón específico para los juguetes sexuales y en realidad es que un jabón neutro y agua limpia son suficientes para la higiene de los juguetes sexuales. Hay que tener presente que hay juguetes que tienen algún funcionamiento eléctrico y pues se podrían dañar, ¿no? A estos solamente por la superficie y los que se puedan lavar por ambos lados, como son las fundas, los anillos vibradores, podemos hacerlo. Ajá. Eso en cuanto a práctica con juguetes. Ahora, si estamos usando algún dispositivo, alguna pantalla, por ejemplo, para esto que decíamos de los encuentros virtuales, y yo voy a tener contacto con mi cuerpo, es muy importante desinfectar las pantallas que estemos usando, llámese celular, tablet, computadora. Ajá, porque recordemos que en superficies también puede estar el virus. Cuando hablamos de prácticas sexuales con parejas, aquí hay diferentes escenarios. Un primer escenario podemos encontrar a las parejas que viven en la misma casa, o sea, que han pasado toda la cuarentena juntas, que no han salido, que a lo mejor salen para lo indispensable, pero que todo el tiempo han estado juntas, ¿no? Aquí en este caso, en este escenario, se supondría que se tienen todos los cuidados necesarios, ¿no? Hay lavado de manos, de superficies, y entonces no hay tanto problema, no hay tanto riesgo de contagio de este virus. Sin embargo, hay otro escenario en donde las parejas no necesariamente viven en la misma casa, no comparten espacio y salen ocasionalmente, ya sea a comprar algo que necesiten o salen para trasladarse a la casa de su pareja o al lugar donde vayan a tener ese encuentro sexual y ese traslado pues sí significa algún riesgo, ¿no? Pero aquí hay que tener presente el lavado de manos, el uso de cubrebocas, que cuando lleguemos a algún lugar nos quitemos los zapatos, desinfectemos, usemos algún tipo de desinfectante para ropa. Todas estas medidas que necesitamos, es importante que las llevemos a cabo si nos trasladamos de un lugar a otro y así disminuir el riesgo de contagio. Existe otro escenario donde una persona de mi pareja o las personas con las que yo comparta este encuentro puede ser que esté infectada y que presenta síntomas. ¿Ah? Y aquí es muy importante porque se piensa, o hay parejas que yo quiero estar con él o con ella, y entonces yo ya sé que tiene el virus. Entonces, como un acto de amor, y lo pongo entre comillas, porque sí tendríamos que discutir esto en otra plática, se ponen en riesgo y se contagian. O sea, aceptan como el contacto, aceptan los besos, aceptan todo tipo de práctica y entonces esto es para contagiarse los dos y entonces pasar la enfermedad juntos, ¿no? Ojo aquí porque no en todas las personas va a ser igual cómo se manifiesta la enfermedad. Para algunos va a ser más leve, para otros va a ser más grave. Entonces, aquí es muy importante, si una persona está presentando síntomas, es muy importante que se aísle. Aquí no va a haber de otra. Necesitamos permanecer en aislamiento y no va a haber encuentro sexual. Aquí en este caso sí estaría limitado. Ajá. Y existe un último escenario que es el de las personas que están expuestas a las zonas de alto riesgo de contagio. Por ejemplo, trabajadores que se dediquen al área de la salud
o, por ejemplo, personas que estén en el área de aseo, en el área de vigilancia, por ejemplo, de los hospitales. Estas personas pueden no presentar ningún síntoma, pero sí ser portadores. Por lo tanto, también se puede recomendar en este aspecto evitar la práctica sexual, no solamente por mí, sino para evitar contagiar a otros. Esas serían de las principales medidas preventivas. Pues son de mucha utilidad toda esta información que nos estás brindando, Zaira. Y bueno, nada más nos gustaría saber si tienes alguna sugerencia o algunos comentarios de manera general para el público que nos acompaña. Ok, pues lo principal, y como lo hemos escuchado muchas veces, hay que quedarnos en casa. Quédate en casa, vamos, todos estamos pasando por una situación complicada, pero creo que podemos poner nuestro granito de arena quedándonos en casa, respetando todas las medidas de seguridad, llevándolas a cabo. Si se puede, evitar salir para tener estos encuentros sexuales sería bueno, ¿no? Pero si no se puede, pues ya hablamos justo de estas medidas que debemos tener, ¿no? Y finalmente, pues aprovechar este espacio para conocer nuestro cuerpo, para explorarnos, para saber qué sí nos gusta y qué no nos gusta, y tal vez en un momento, en esta nueva realidad, pues podamos compartirnos con otra persona, ¿no? Comentar que en Exfresh justo tenemos esta posibilidad de tener algunos juguetes sexuales, lubricantes, aceites para masaje. Tenemos algunos puntos de entrega que justamente necesitamos que nos manden un mensajito para acordar como la entrega, presentarles nuestro catálogo. Y algo muy importante es que tiene el plus de la consejería y de la guía en salud sexual, ¿no? Entonces visita nuestra página, seguramente la dejaremos por aquí, y pues eso, disfrutar nuestra sexualidad a partir de nosotros para después compartirla con otras personas. Pues muchísimas gracias, Zaira, por todos estos consejos y todas estas claves de bienestar que el día de hoy nos brindas. Y bueno, sí, todas las páginas de Express y de Zaira las vamos a dejar aquí en el video. Si gustan compartir o darle like a este video para que podamos hacer más gotitas de bienestar. Y les agradecemos también a todo el público que está el día de hoy por habernos visitado. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.